En el libro de los Jueces encontramos una de las historias más fascinantes y trágicas de la Biblia. Mi historia comienza en un contexto de rechazo y dolor, marcado por mi nacimiento, fruto de una relación que no fue reconocida por la sociedad. Soy Jefté, hijo de Galaad, un hombre de prestigio en mi pueblo, y de una mujer cuyo nombre se perdió entre las sombras del olvido. Al crecer, la diferencia entre mis hermanos y yo se hizo evidente. Ellos eran los hijos legítimos, nacidos de la esposa oficial de mi padre, mientras que yo fui el hijo de una mujer destinada a ser desplazada. Desde joven, los hijos de mi padre me despojaron de todo derecho y herencia. No solo me negaron la posibilidad de ser parte de la familia, sino que, al llegar el momento de repartir la herencia, me rechazaron de forma cruel, dejando claro que no me consideraban parte de su linaje solo por mi origen. Me echaron de casa y me vi forzado a huir, a buscar refugio lejos de mi hogar, y así fue como llegué a la tierra de Ta. Si el vídeo te está gustando, dale me gusta y suscríbete para que no te pierdas más historias increíbles. El exilio fue, en muchos aspectos, un golpe doloroso, pero al mismo tiempo fue el inicio de un proceso de transformación que me forjaría como líder. Cuando fui expulsado de mi hogar, no solo perdí la compañía de mi familia, sino también mi lugar en el mundo. Me vi obligado a abandonar todo lo que conocía, mi tierra, mi gente, y el futuro que había imaginado para mí. Al principio, la soledad y la desesperanza amenazaron con consumir mi alma, pero la vida en Tab no me abandonó. En esa tierra extraña, entre los rincones más oscuros de la vida, me encontré con hombres que, al igual que yo, no tenían un lugar en el mundo. Estos hombres eran los marginados, los errantes, aquellos a quienes la vida les había dado la espalda, pero que, al verme, encontraron en mí algo que los otros no habían visto: liderazgo. A medida que los días pasaban, más hombres se unieron a mí. En lugar de hundirme en la desesperación, me levanté. Comencé a forjar un grupo unido por una causa, no una causa común, sino la causa de la supervivencia, de la lucha por un futuro. El tiempo en Tad, aunque difícil, fue clave en la formación de mi carácter. Aprendí que el liderazgo no es solo cuestión de fuerza, sino también de valentía, visión, y sobre todo, fe. Fe en que, algún día, podría regresar a mi tierra y hacer justicia por mi pueblo. Y ese día llegó. Cuando el pueblo de Galaad, mi propio pueblo, se vio amenazado por los amonitas, los ancianos de Galaad, aquellos mismos que me habían rechazado, se vieron obligados a reconocer que necesitaban mi ayuda. Los amonitas estaban a punto de invadir, y nadie más parecía capaz de enfrentarlos. Ante la desesperación, los ancianos vinieron a mí, buscando no solo un líder militar, sino alguien que pudiera guiarlos hacia la victoria. Ven, y serás nuestro jefe para que pelees contra los amonitas, me dijeron, recordándome las heridas del pasado, las heridas que aún sangraban en mi alma. Yo no podía ignorar el llamado de mi pueblo, a pesar de que ellos me habían expulsado antes, a pesar de que me habían hecho sentir como un extraño en mi propia tierra. Sabía que podía rechazar su oferta, pero también sabía que si lo hacía, sería un acto de egoísmo, de rencor, que solo perjudicaría a aquellos que más lo necesitaban. Así que, tras recordarles su injusticia, acepté. Regresé con ellos a Galaad, dispuesto a luchar por mi gente, aunque mi corazón seguía cargado con la amargura de aquellos años de destierro. Al llegar, asumí el liderazgo con la decisión firme de no solo luchar contra los amonitas, sino de llevar a cabo una victoria que restaurara la honra de mi pueblo. Sabía que mi regreso no sería solo una cuestión de comandar un ejército, sino de redimir todo lo que había sido perdido: la confianza, el respeto y la dignidad de los galaditas. Mi pueblo había sido despojado de su seguridad, y su honor había sido mancillado por la amenaza de los amonitas. Mi propósito no era solo vencer a un enemigo externo, sino también sanar las heridas de un pueblo que me había rechazado, pero que ahora me necesitaba más que nunca. Pero antes de lanzarme a la guerra, tomé una decisión que definiría mi destino para siempre. Decidí intentar resolver el conflicto por la vía diplomática. Envié mensajeros al rey de los amonitas, tratando de entender sus motivos. Le pregunté: ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey, sin embargo, respondió con arrogancia y desdén. Afirmó que Israel había tomado tierras que le pertenecían, tierras que se extendían desde el río Arnón hasta el Jaboque y el Jordán.
pero yo conocía la historia de mi pueblo. Sabía que estas tierras habían sido conquistadas legítimamente cuando los amonitas, al igual que los moabitas y otros pueblos, nos negaron el paso y nos atacaron sin justificación. La historia estaba de nuestra parte, y no podía permitir que el rey de los amonitas manipulase los hechos para justificar una guerra innecesaria. Le expliqué, de manera firme, que cuando Israel salió de Egipto, fue rechazado por los edomitas y moabitas. Por ello, tomamos el camino del desierto, y tras la negativa de pasar por esos territorios, luchamos contra los amorreos, quienes nos atacaron, y Dios nos entregó su tierra. Desde ese momento, esas tierras fueron de Israel, y no las entregaríamos ahora, después de más de 300 años, solo porque un rey amonita decidiera reclamarlas. Pero el rey de los amonitas desestimó mis palabras. El orgullo de su nación no le permitió ver la verdad, y la guerra se volvió inevitable. Después de las fallidas negociaciones, me preparé para el conflicto. Antes de la batalla, sin embargo, hice un voto solemne a Dios. Le prometí que, si me concedía la victoria, lo que saliera de las puertas de mi casa al recibirlo sería consagrado a Él. No sabía que este voto cambiaría mi vida y la de mi hija para siempre. La batalla contra los amonitas fue dura, pero el Señor estuvo con nosotros. Derrotamos al ejército enemigo y les dimos una lección de valentía y fe. Cuando regresé a casa, el pueblo me recibió con alegría y festejos. Mi hija, la única hija que tenía, salió al encuentro de mi victoria, danzando y cantando con panderos, sin saber lo que estaba a punto de suceder. Al verla, el corazón me dio un vuelco. Sabía que mi voto implicaba su sacrificio, y eso me destrozaba por dentro. Rasgué mis vestiduras, y el dolor me llenó el alma. ¡Ay, hija mía, me has abatido! No puedo retractarme de lo que he prometido a Jehová, le dije, incapaz de soportar el sufrimiento. Mi hija, con una madurez y valentía que jamás olvidaré, aceptó su destino. Me pidió solo 2 meses para ir a las montañas con sus amigas, para llorar su virginidad, pues nunca podría casarse ni tener hijos. Le concedí ese tiempo, y durante esos 2 meses, mi alma estuvo llena de angustia. Cuando regresó, cumplí con mi promesa, y mi hija fue consagrada a Dios, como había prometido. Desde entonces, las mujeres de Israel lloraban a la hija de Jefti durante 4 días al año, como recordatorio de la tragedia que surgió de un voto hecho en la desesperación. Pero mis pruebas no terminaron allí. La tribu de Efraín, conocida por su orgullo y su beligerancia, se sintió ofendida porque no los había convocado a la guerra contra los amonitas. Los efraimitas llegaron hasta mí con amenazas de quemar mi casa. Les expliqué que, cuando estuve en apuros, pedí su ayuda, pero ellos no acudieron. En ese momento, me vi forzado a luchar solo, con la ayuda de Dios. El conflicto con los efraimitas escaló rápidamente y se convirtió en una guerra civil. Los galaditas, bajo mi mando, bloquearon los vados del río Jordán para evitar que los efraimitas escaparan. Utilizamos una prueba verbal para identificarlos. Les pedíamos que dijeran la palabra Sibelith, y debido a su pronunciación particular, los efraimitas no podían decirla correctamente. Así, los identificábamos y los deteníamos. El enfrentamiento fue brutal, y en esa guerra murieron 42.000 efraimitas, hombres de nuestra misma nación, hombres que alguna vez habían sido parte de las tribus de Israel. Aunque la victoria fue nuestra, el precio fue alto, mucho más alto de lo que jamás imaginé. La división interna de Israel dejó una herida profunda en la nación, incluso después de haber derrotado a un enemigo común. Después de haber gobernado durante 6 años, mi vida llegó a su fin. No se describen muchos detalles de mi muerte, pero sé que fui enterrado en mi tierra natal, en Galaad, el lugar que había sido testigo de mi dolor, mi sacrificio y mi liderazgo. Mi historia no es solo la de un líder que defendió a su pueblo. También es una historia de promesas rotas, sacrificios dolorosos y las consecuencias de decisiones tomadas en momentos de desesperación. Cuando hice aquel voto al Señor, no imaginaba lo que realmente implicaría. En ese momento de desesperación, en la víspera de la batalla contra los amonitas, pensé que era una forma de garantizar la victoria, de asegurarme de que el favor de Dios estuviera con nosotros. Pero lo que no entendí entonces fue que las promesas hechas en momentos de angustia no son fáciles de cumplir,
y que a veces el precio de cumplirlas es mucho más alto de lo que podemos soportar. Mi legado sigue vivo, no solo por las victorias que logré, sino por las lecciones que dejaron mis actos. A veces, un líder debe tomar decisiones difíciles, pero es el precio que se paga por ser fiel a un propósito mayor. Y aunque mi vida estuvo marcada por tragedias, también estuvo marcada por la fe en Dios y el compromiso con mi pueblo. Esa es mi historia. Una historia de valentía, sacrificio, y sobre todo, de la lucha por la justicia en tiempos de oscuridad. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias increíbles.